Qué bueno que en estos momentos nos sentimos alegres, gozosos, porque de esto se trata la fiesta, ¿verdad? De ese regocijo al saber que Israel, en su peregrinaje, ¿hacia dónde iba? A la tierra prometida. Dios los había librado de Egipto y ahora se iban dirigiendo hacia ese lugar donde hubo libertad, a esa tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel, ¿verdad? Pero mis hermanos, nosotros también estamos en un peregrinaje, pero nuestro peregrinaje es espiritual, ¿verdad? ¿Y hasta dónde es nuestro destino? A la vida eterna, ¿verdad? Pero también, como es bueno hablar del regocijo y el gozo, el júbilo que sintió el pueblo de Israel en ese peregrinaje, también es necesario recordar lo contrario, ¿verdad? Esos momentos donde el pueblo de Israel, pues, lamentablemente, pues, tentaron a nuestro Dios. Y vamos a abrirnos las Escrituras y vamos a ubicarnos en el libro de Números, en su capítulo 14. La lectura de inicio está un poquito extensa, pero lo bueno es que no tienen sueño o no están cansados, ¿verdad? ¿No? Ok. Ahorita se va a notar. Vamos a leer todos juntos a una sola voz y vamos a leer Números capítulo 14 de su versículo 8 hasta el 23. Vamos a meditar en este pequeño resumen de lo que aconteció en aquel entonces. Números capítulo 14, versículo 8 al 23. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Leamos todos juntos a una sola voz. La palabra de Dios que dice así: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Y Moisés respondió a Jehová: oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza. Y lo dirán a los habitadores de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre, y las gentes que hubiesen oído tu fama hablarán, diciendo: ¿por qué no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado? Lo mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo, y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria
y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Amén. Ocupen sus lugares, mis hermanos. Sí descansaron, se notó, todos leyeron fuerte, ¿verdad? Entonces, estamos recordando, mis hermanos, esta cita, aunque sea un poco extensa, resume en pocas palabras que desde que Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto, mediante sus maravillas, porque hay que recordarnos ¿qué tuvo que hacer Dios con Egipto para que Faraón los dejara ir? Las 10 plagas. Sucedieron las 10 plagas, con la cual, la 10ª, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos, y esa fue ya lo que convenció a Faraón que se vayan los israelitas. Entonces, aunque sean plagas de mortandad, de daño, fueron maravillas, porque no en cualquier momento, en cualquier lugar suceden cosas así, ¿verdad? Todo era poder de nuestro Dios. Pero mis hermanos, estamos viendo en esta lectura bíblica que Dios, ¿cómo está Dios? ¿Cómo se siente Dios con el pueblo de Israel? Nuestra hermana dice, decepcionado, ¿qué más? Frustrado, enojado. Estaba, mis hermanos, como nuestra hermana dijo, con ira. Estaba airado. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que ellos vieron, de lo que presenciaron, después de haber sido librados, después de ver cosas que, mis hermanos, si uno le dice que sucedió dicha cosa, pensarán inmediatamente que estamos como locos. ¿Cómo aún así no creen en Dios? Estaban, mis hermanos, vamos a ver las 10 tentaciones, porque mis hermanos, muchas de estas tentaciones, vamos a ver cómo es que es la naturaleza humana comparado a nuestros deberes espiritual. Porque, mis hermanos, yo les hago la pregunta: ¿cuánto verían de lo que aconteció en Egipto hasta llegar a la tierra prometida? Tendrán que ver solamente para creer. ¿Con poco o tendrán que ver mucho para que crean? No, sí, pero es una pregunta a la Grey. Ya vimos todas las maravillas desde Egipto y en el desierto. Nuestro hermano Enrique las predicó. Si vemos alguna maravilla, ¿cuántas maravillas tenemos que ver hasta que creamos en Dios y pongamos nuestra confianza en Él? Con una bastaría. Porque hay que acordarnos, su ropa nunca se desgastó. Y nuestro hermano Rafael hizo énfasis en que no solamente se desgastó, sino también, ¿cómo estuvo la ropa? Fresca, ¿verdad? ¿Les faltó comida? No, ¿verdad? O sea, todo lo que ellos necesitaban, Dios les proveyó, pero aún así, estamos llegando a esta lectura bíblica, estamos viendo que al fin de cuentas, ¿cómo se sintieron los israelitas? ¿Cómo se habrán sentido? Como es mi derecho a tener estas cosas, ¿verdad?
como que me falta más. Y en el transcurso en que vamos examinando las 10 tentaciones, vamos a ir aplicándonos a nuestra misma vida. Porque en esta fiesta recordamos, pero también, como dice el apóstol Pablo, todas las cosas que antes fueron escritas, solamente están para que nomás le demos un vistazo. No, ¿para qué son? Para nuestro aprendizaje. Para que los mismos errores que fueron cometidos ayer se puedan evitar el día de hoy. Y mis hermanos, les pregunto, ¿sí saben cuál es la primera tentación de los israelitas a Dios? Vamos a ir al libro donde detalla toda esta historia. ¿Cuál es ese libro? Éxodo. Éxodo capítulo 14, mis hermanos. Éxodo, capítulo 14, vamos a ver desde el versículo 10 al 15. ¿Sí saben qué está sucediendo en esta parte de la historia bíblica? ¿Sí? A ver, mi hermano Rafa. ¿Mejor no? Ok, mejor lo vamos a leer. Le voy a solicitar la ayuda de mi hermano Enrique que consiga un micrófono. Y quiero pedirle, a ver, ¿quién le pido? A ver, un joven. A mi hermano Alberto, que me lea desde el versículo 10. Del verso 10 al 12, para poner en panorama la situación en la que nos encontramos. Versículo 14, 10 a 12 dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alcanzaron sus ojos, y aquí los egipcios que veían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Amén. ¿Cuál es la situación, mis hermanos? ¿En qué parte de la historia bíblica nos encontramos? ¿Dónde está el pueblo de Israel? Enfrente del mar, ¿verdad? Y detrás de ellos, ¿quién venía? El ejército de Faraón, ¿verdad? Los egipcios. Hay que recordarnos que esta es la gran salida de Egipto. Pero mis hermanos, está enfrente al mar. ¿Cuál es la naturaleza humana? Si nos ponemos en los zapatos de los israelitas en ese entonces, ¿cómo nos sentiríamos? Sabiendo que está el mar enfrente de nosotros y que el ejército de Faraón venía tras nosotros. Estaríamos atemorizados, tendríamos miedo, estaríamos en una desesperación y tendríamos ansiedad, ¿verdad? Y yo les pregunto, mis hermanos, la primera pregunta: ¿qué hacen ustedes cuando están en angustia o cuando tienen ansiedad? ¿Oran a Dios? ¿Sí? Sí, nuestra hermana Cristina dice que se empieza a orar a Dios, qué bueno. ¿Alguien más? ¿Cómo? Entonces vemos que en una situación así, el ser humano, su naturaleza es tener miedo,
tener todos esos sentimientos, ¿verdad? Por una parte se entiende, ¿verdad? Porque somos humanos. Si estamos en esa situación, pues es obvio que nos vamos a sentir, pues, angustiados, ¿verdad? Porque ahora nuestra vida, ahora estamos inseguros si vamos a poder librarnos de esta situación o si ahí vamos a quedar. O peor aún, pues se veía que la intención de Faraón, ¿cuál era? Matarlos, ¿verdad? Pero vemos que en vez de que los israelitas tuvieran fe, pusieran su confianza en nuestro Dios, ¿qué es lo que hacen? Le reclaman a Moisés. Le reclaman a Moisés diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto si al fin de cuentas vamos a morir aquí en el desierto? ¿Qué caso tuvo de que nos sacaras? Si te dijimos, y esto es lo más interesante, mis hermanos, que algunos no se quisieron salir de Egipto. ¿Verdad? Si leemos, el verso 12 dice, déjanos servir. O sea, algunos le habían dicho, hubo un grupo, no se conoce si era la mayoría o un grupo pequeño, pero algunos que de por sí no estaban de acuerdo en salirse. Entonces, la primera tentación, mis hermanos, es esta, que están enfrente del mar, entre el ejército de Faraón, que los persigue, le reclaman a Dios, en vez de ponerse a orar. Y seguimos leyendo, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáos ¿cómo? Estáos quedos. Los niños han memorizado este verso. Estáos quedos y ved la salud de Jehová y que él hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, ¿qué pasará con ellos? Nunca más, para siempre, los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Manda Jehová a Moisés que alce su barra, que extienda su mano sobre el mar. ¿Y qué pasará con el mar? Se partirá en dos. Y lo más maravilloso, que la tierra, ¿cómo estaba? Estaba seca. Dios los hizo pasar en seco. Pero vemos la reacción de Dios. Dios dice, ¿por qué me clamas a mí? O sea, veamos la situación. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué te están renegando? Tengan fe. Mantengan la calma. Y Moisés les dijo, Jehová, ¿qué hará? Peleará por nosotros. Si Dios los sacó de Egipto y los ha traído aquí, ¿acaso los abandonaría? Claro que no. Ahora, mis hermanos, la pregunta para ustedes. Estamos entre la espada y la pared. Estamos atemorizados. Y a veces, mis hermanos, la reacción humana, ¿cuál es? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios permite que siempre me suceda algo a mí? ¿Por qué yo? Siempre yo. ¿Acaso no hay alguien más? ¿Verdad? A veces decimos así. Pero mis hermanos, ¿cuál siempre debe ser la respuesta ante esa situación? No temáis, estáos quedos. ¿Qué significa en otras palabras? Que estén quietos, mantengan la calma. Y vemos que el Salmo 37 dice, espera en Jehová y Él hará. Pon tu fe en Dios. Porque Dios, como se manifestó ayer,
se manifestará hoy. Y como se manifestará hoy, se manifestará mañana. Y esa es la primera tentación. Cuando murmuraron los hijos de Israel contra Jehová, con motivo de los ejércitos de Faraón, en el paso del Mar Rojo, se enojó el Señor con los hijos de Israel. No obstante, ¿qué hizo? Los libró. Y esa es la primera tentación que vemos, y vemos que Dios se manifiesta, los libre de esa situación. Pero mis hermanos, ¿tuvieron que haberle renegado a Moisés? No, no tuvieron que. Es humano sentirnos con miedo, tener temor, pero ante esa situación, ¿qué no es aceptable? Decirle, reclamarle a nuestro Dios. Y más aún, mis hermanos, cuando sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros, ¿acaso no será bueno con nosotros hoy? Claro que sí. Si nos libró de un aprieto muy grande ayer, si hoy nos encontramos en otro aprieto, también Dios estará con nosotros. La segunda tentación. ¿Sí saben cuál es la segunda? ¿Cuál? Agua. No tenían agua. Capítulo 15. Yo le voy a pedir a mi hermano Jorgito, que me ayude, por favor. Éxodo 15, 22. Al 24, vamos a ver esa. Al 24. Sí. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso lo pusieron en nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Amén. ¿Cuántos días anduvieron sin agua, mis hermanos? 3 días, ¿verdad? 3 días, ya sea porque las reservas que cargaban ya se acabaron o por algún otro motivo, pero 3 días anduvieron sin poder encontrar agua. Entonces llegan a Mara y, mis hermanos, yo no lo he probado, pero estoy seguro que alguien aquí sí ha probado agua amarga. ¿Alguien ha probado agua amarga? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Bien amarga? Luego, no había agua y en un charquito estaba el agua, pero era muy amarga. Luego nos cuenta más, hermana, porque yo sí quiero saber cómo es el agua amarga, ¿verdad? Pero, mis hermanos. Es como la yeta, no es como la yeta, que si lo rompes y le echas un poco de agua. Oh, ok. Pues ya tenemos idea, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, mis hermanos. Israel, ¿qué hace Israel? ¿Qué hacen los hijos de Israel? Murmuran los hijos de Israel contra Moisés. Porque era la única fuente de agua que pudieron encontrar, pero como no era agua que se podía tomar así, pues, mis hermanos, si nos encontramos en una situación, ocupamos de algo, pero al fin de cuentas lo que encontramos que necesitamos utilizarlo, no nos sirve. ¿Qué es lo que sentimos? Varones. Encontramos una herramienta para arreglar el carro,
pero resulta que la herramienta está rota o no sirve, ¿cuál es nuestra reacción? Frustración, ¿qué más? Enojo, ¿verdad? Entonces, murmuran que no hay agua. Y mis hermanos, vamos a lo mismo. Nuestra naturaleza humana, Dios nos lleva a la frustración. No que se justifique, ¿verdad? Pero se entiende, ¿verdad? Se entiende que en nuestra naturaleza humana nos vamos a frustrar, nos vamos a desesperar y se entiende. Pero es lo que nosotros hacemos con ese hecho que hace la diferencia. Que en vez de ponerse a orar y pedirle a Dios que les ayude en este momento, ¿qué hacen los hijos de Israel? ¿Cuál es lo primerito que hacen? Empiezan a murmurar otra vez. Ahí va la siguiente tentación. Y fíjense, mis hermanos, que a veces yo me pongo a pensar, se entiende la frustración, pero a veces como exageran un poco las cosas en sus comentarios, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Qué hemos de beber? O sea, en la primera tentación que vimos, ¿qué dijeron los israelitas? O sea, ¿acaso no nos podías dejar morir allá? ¿Nos tuviste que traer hasta aquí para que muéramos? ¿Cómo en inglés se dice the heat of the moment? Exageramos las cosas, ¿verdad? Cuando simple y sencillamente tenemos que mantener la calma. No, si nos enojamos, dejar que pase, aclarar nuestra mente, ok, ya, ahora vamos a buscar la manera. Pero no, los israelitas se enojan, murmuran contra Dios, contra Moisés. Al fin de cuentas, Dios, siendo el misericordioso de ayer, ¿cómo fue con los hijos de Israel? Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual metido que hubo dentro de las aguas, ¿qué pasó? Se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y aún así, versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de ¿qué? Y 70 palmas, y se sentaron ahí junto a las aguas. ¿Cómo decía el Salmo 37? Espera en Jehová y Él hará. A veces, mis hermanos, cuando nos cansamos y nos paramos por un momento, tal vez ese lugar no es el indicado para encontrar lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque luego ¿a dónde llegaron? Llegaron a Elim, donde ahora sí hubo agua que sí podían tomar, y por lo que se puede ver, era como un oasis. ¿Sí saben qué son los oasis en los desiertos? Sí, ¿verdad? Es un lugar con agua y oscuro. ¿Y cuál fue en estas tentaciones? Vamos a ver una diferencia. La reacción de Moisés y la reacción de los israelitas. Moisés, ¿qué hace en esas tentaciones? ¿Se enoja? ¿También le empieza a reclamar a Dios? ¿Qué hace Moisés? Moisés, siendo el hombre santo, siendo el hombre espiritual que era,
lo ponía todo en las manos de nuestro Dios, clamaba a nuestro Dios. No le reclamaba, le clamaba, ¿verdad? Porque los israelitas le reclamaban, pero Moisés le pedía su ayuda. Y es lo que nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a hacer. A veces en nuestra reacción, en nuestros arranques, le reclamamos todo a Dios. Pero primeramente a Dios se le tiene que pedir la ayuda. Y todo, ¿cómo nos va a salir todo? Nos va a salir bien. Vamos a ser rescatados. La tercera tentación. Ahora sí vamos entrando a lo que sí nos acordamos, ¿verdad? Porque no solamente les faltó agua, también, ¿qué tuvieron? Tuvieron hambre. Tuvieron hambre. Capítulo 16, versículos 1 al 4. Yo le doy lectura. Y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y ¿dónde? Y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuánto tiempo pasó desde que salieron de Egipto? No fueron 15 días. Fue un mes. Fue el mes. Fue un mes que ya andan en el desierto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué pasó ahora? Murmuró contra Moisés y ¿quién? Aarón en el desierto. Ahora ya no da un contexto, ¿verdad? Ahora dice que de lleno entraron reclamando, renegando y murmurando contra Moisés y Aarón. Qué fácil es murmurar, ¿verdad, mis hermanos? Qué fácil es reclamar de todo a Dios y a sus siervos. Y decíanles los hijos de Israel, ojalá hubiéramos, ¿qué? Muerto. Ahora, mis hermanos, la naturaleza humana, estamos frustrados y ahora ¿qué estamos haciendo? Exagerando la situación. Hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos, ¿a dónde? De las carnes, cuando comíamos, ¿qué? Pan en hartura. Pues nos habéis sacado este desierto para matar ¿de qué? A toda esta multitud. Mis hermanos, cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Bueno, les voy a poner una situación. Estamos en el trabajo, se nos olvidó nuestro lonche. Y ya nos está agarrando hambre. ¿Qué hacen? ¿O qué pasa? ¿Cómo? Nos molestamos con todo, ¿verdad? Porque ya tenemos hambre, pero no tengo mi lunch. ¿Qué más? Y estamos buscando la manera de que voy a comer, o qué hay en la máquina que me pueda llenar al momento. Ya después me preocupo, saliendo del trabajo. El pueblo de Israel empieza a murmurar por el hambre. Pero fíjense que nunca le claman a Dios. No se dirigen con Dios. No le hacen una oración, no le piden a Dios. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover ¿qué? Pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Esa es la cuarta tentación. No tenían comida, tuvieron hambre y ya murmuran, reclaman, reniegan. Hasta fíjense que estaban diciendo que mejor era que Dios nos quitara la vida. ¿En qué lugar?
Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde en Egipto? Donde se sentaban a las ollas de las carnes. ¿Cuánto era su deseo? ¿Cuánta hambre tuvieron que tener para que se expresaran así? Mis hermanos, si tuviéramos ese hambre, ¿nos desearíamos la misma muerte en un lugar extranjero de nuestro mismo Dios? ¿No? ¿Seguros? Nosotros hoy en día sí, pero ellos no pensaron diferente. Hoy en día, pues no lo desearemos, pero Israel en aquel entonces sí se deseó. Y ahora hay que ponernos en esa situación, hay que examinarnos. ¿Qué diríamos? ¿Qué sentiríamos? Y vamos a ver que con este episodio de la salida de Egipto, este peregrinaje, en sí abarca dos temas, dos tentaciones. Versículo 21, vamos entrando a la siguiente tentación. No, perdón, 17 al 20. Vamos a empezar de ahí. Esa es la siguiente tentación. Capítulo 16, versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así. ¿Cuál era la ordenanza? Que cuando caía el maná, que recogieran cada día. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y medíanlo por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido ¿cuánto? Poco. Que quiere decir que lo que ellos necesitaban, lo recogían, ¿verdad? Cada uno recogía conforme a lo que había de comer, y díjoles Moisés: ninguno deje de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron. Mis hermanos, Moisés, ¿qué dijo? Dio una ordenanza: no guarden nada para mañana. Simple y sencillo, ¿verdad? Si ustedes reciben esa orden, ¿guardarían para mañana? Sabiendo que Dios nos iba a proveer, no íbamos a guardar, si esa era la ordenanza. Mas ellos, ¿qué pasó? No obedecieron, sino que algunos dejaron de ello, ¿para qué? Para otro día. Y crió, ¿qué pasó? ¿Y qué más? Se pudrió. Y enojóse contra ellos Moisés. Moisés les había dejado claro desde el principio. ¿Cuál era la ordenanza? No lo guardes. No guardes nada para mañana. Pero mis hermanos, a veces nos creemos más sabios e inteligentes, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El alimento se pudre. Estaba gusanado. Y lo peor de todo, mis hermanos, es que ellos no dijeron: tuvo razón Moisés. No. ¿Qué pasó? Aún así, habiendo recibido la orden, ¿contra quién se enoja? Contra Moisés. Entonces, ahí vemos la siguiente tentación, que desobedecieron el mandato. Esa orden, desobedecieron la orden. No dejen nada para mañana, y desobedecieron. La siguiente tentación también abarca sobre el maná. Versículo 21. Y recogíanlo cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, derretíase. En el sexto día recogieron doblada comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo: este es lo que ha dicho Jehová. Mañana, ¿qué es? El santo sábado. ¿El reposo de quién?
No el reposo de Moisés ni de Aarón, el reposo del Dios mismo. Lo que hubierais de cocer, cocedlo hoy. Y lo que hubierais de cocinar, ¿qué debemos hacer? Cocinarlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. En otras palabras, lo que tengas que preparar, prepáralo el día antes. Y ese día antes, ¿cuál es ese día? Viernes. Tenemos que preparar todo el viernes. Tenemos que dejarlo ya cocido y cocinado y guardarlo para el sábado, ¿verdad? Mandato es de nuestro Dios. Y ellos lo guardaban hasta la mañana, según que Moisés había mandado. ¿Y qué pasó con ese alimento? Y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no hallaréis en el campo lo que preparaste desde ayer, cómelo hoy. Porque si sales a buscarlo, no lo vas a encontrar. No va a haber. En los 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es sábado, en el cual no se hallará. Mis hermanos, si alguien nos dice que no lo vamos a hallar y no lo vamos a encontrar, ¿qué debemos de hacer? Ok, pues no voy a buscarlo. Versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger, ¿y qué pasó? No hallaron, mis hermanos. Como estamos dando vueltas, ¿verdad? Está la ordenanza, no se obedece, se enojan y Dios tiene que proveer. Y es un ciclo. Mis hermanos, les pregunto, ¿les suena en su vida personal? Para que mediten. Para que mediten. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar qué? Mis mandamientos y mis leyes. Mirad que Jehová os dio el sábado y por eso os da en el 6º día pan. ¿Para qué? Nos da el doble el viernes para que podamos tener suficiente para el sábado, porque el sábado no va a haber. Estése pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el 7º día. Así el pueblo, ¿qué hizo? Por fin reposó en el 7º día. Y esa fue la siguiente tentación, que no obedecieron. Se creían más inteligentes, pero a fin de cuentas, ¿qué pasó? No encontraron lo que ellos estaban buscando. Y uno solamente se puede imaginar la frustración que sintieron. La siguiente tentación. Capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió en el desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová y asentaron el campo en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua que bebamos. Ya no estaban diciendo, ya no estaban pidiendo, preguntando. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Exigiéndolo, demandándolo. Danos agua. Hoy en día, mis hermanos, a veces se nos olvida decir el por favor, ¿verdad? Se está perdiendo esa costumbre, ¿verdad? Ya nos decimos, por favor, tráeme un agua. Ahora nos decimos, tráeme un agua. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra vez, en nuestra frustración, en nuestra naturaleza humana, solemos exagerar la situación.
Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve. He aquí, yo estoy delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb. Y herirás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Mis hermanos, Dios tiene la solución a todos y cada uno de nuestros problemas. Pero aún así, mis hermanos, a veces dudamos, a veces lo tentamos. Y no ponemos nuestra confianza entera en el Dios que vive. Mis hermanos, si estuviéramos ahí y vemos que Dios partió el mar, vemos que Dios nos hace llover el cielo maná, y hasta ahorita Moisés hiere la peña de Horeb, y de ahí sale mucha agua, mis hermanos, ¿cuánto más nos falta para creer? Si vemos que en nuestra vida Dios nos ha salvado de problemas muy difíciles, ¿cuánto más nos falta ver para que pongamos nuestra confianza en Dios? Éxodo capítulo 32, ya vamos moviéndonos porque el tiempo nos persigue, está detrás de nosotros. La siguiente tentación. Esto creo que ya lo conocemos, esta tentación muy claro, ¿verdad? Mas viendo el pueblo, versículo 1, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle, levántate, ¿qué más? Haznos, ¿qué? Dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mis hermanos, el segundo mandamiento, el primero y el segundo mandamiento, ¿cuáles son? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen. Y el pueblo, mis hermanos, en su desesperación, Moisés les dijo que esperaran, que tuvieran paciencia mientras subía al monte. Se desesperaron y ya dijeron, no, haznos dioses, vamos a hacernos unos dioses. Y Aarón, pues, ¿qué hace Aarón? Los complace, ¿verdad? Los consiente. Ok, tráigame el oro que portan, que tienen de los arcillos de oro, que están en las orejas, y tráiganlo a Aarón. ¿Y Aarón qué hizo? Forjó un becerro de oro. Y le dijo, aquí es el Dios que lo sacó de Egipto. Mis hermanos, qué tentación, qué horror, ¿verdad? Porque en sí, ¿quién no le daría miedo ver que se está levantando un ídolo, una imagen? Y esa fue la siguiente tentación, el hacer el becerro. Versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Pero estos se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de ¿qué? De dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente.
Les pregunto igual, ¿cómo se sintió Dios? Triste, decepcionado, enojado. Tanto que pensó en destruir a los israelitas y entregarle un pueblo más fuerte y más grande a Moisés. La siguiente, Números 11. Nomás para resumir, mis hermanos, ya vamos a ir acabando. Debido a que murmuraron contra Jehová, fueron destruidos por el fuego, por lo cual este lugar se le dio el nombre de Teberá, que significa incendio. Números 11, 1 al 3. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyólo Jehová, y enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió el un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y soterróse el fuego, y llamó a aquel lugar Teberá, porque el fuego de Jehová se encendió de ellos. ¿Qué pasó con Dios? Ya se hartó oyendo las tentaciones, y ¿qué le hizo a un cabo del campo? Es decir, un extremo a un lado, pues los destruyó. Se encendió su furor. Dice, tardo para airarse, pero grande misericordia. Pero, ¿qué significa tardo para airarse? Que en algún punto se va a enojar y va a desatar su furor y su ira. Y vemos que en este momento lo desató, destruyendo a un cabo del campo. Y vemos que después, en el versículo 4, ya estamos en la penúltima tentación. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron que nos diera a comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones, y de los puerros, y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Mis hermanos, ya llevaban tiempo comiendo maná. A veces entiende la frustración de comer lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto les ha tocado arroz en su lonche cada día? Es una pregunta seria. A mí me toca comer todos los días arroz. Arroz, ¿verdad? No tengo otro alimento más que arroz. Y les pregunto a mis hermanos, ¿a veces nos cansamos del arroz? Se acostumbra y a veces nos cansamos, ¿verdad? Pero a fin de cuentas estamos agradecidos. ¿Por qué? Porque tenemos el alimento, tenemos el pan de cada día. Este pueblo de Dios, en su ingratitud, se hartó y como que ya no quiso, ya estaban deseando carne. Y lo peor de todo, ¿qué deseaban? No solamente carne, deseaban regresarse, solamente para disfrutar de sus alimentos. La última tentación, capítulo 13. De Números 26, versículo 26. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Faraón, en Cadés. Y diéronles la respuesta y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y lo contaron y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos ahí los hijos de Anac. Amalek habita la tierra del mediodía, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos fuego y poseámosla. ¿Qué más podremos que ella?
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿como qué? Langostes, y así les parecíamos a ellos. La última tentación, mis hermanos. Vieron la tierra prometida, pero temieron en conquistarla. ¿Y qué pasó? Mis hermanos, cuando vemos un reto que pareciera imposible, ¿qué hacemos? Nos retrocedemos, nos echamos atrás. Y dice aquí, vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido. En otras palabras, vieron la tierra y por miedo de que no podían aguantar la lucha contra esos gigantes, pues ya no procedieron. Mis hermanos, ¿cuál es el aprendizaje de estas tentaciones? Volvemos a lo mismo. Lo primero que debemos de hacer cuando estamos en esos problemas es buscar a Jehová. Buscar a Jehová. Vamos a ver Isaías 41, y con esto vamos a terminar, mis hermanos. Isaías capítulo 41, verso 10. Y conforme lo vayan encontrando, los invito a que nos pongamos de pie. Mis hermanos, nunca reneguemos a nuestro Dios, nunca le reclamemos nada. Porque si estamos en una posición difícil, en un lugar donde pareciera que no hay salida, Dios está ahí para sostenernos en su mano y para librarnos y para darnos la salida. Dios es misericordioso. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será mañana si es que nos da la vida. Solo cabe en nosotros poner nuestra confianza en Él. Pero si nunca ponemos nuestra confianza en Él, mis hermanos, lastimosamente, seremos como aquellos que fueron destruidos en ese cabo de ese campamento que habíamos leído, ¿verdad? Que Dios los destruyó. ¿Por qué? Porque ya se hartó de escuchar la murmuración. Isaías capítulo 41, verso 10. Y con eso terminamos. Si ya estamos ahí, leamos. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Pongamos nuestra confianza en Dios. Dios está con nosotros. Pero ahora cabe en nosotros estar con Dios. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.